Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. Está con nosotros la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco, Yolida Bey Alvarado de la Cruz, y vamos a hablar sobre la cuarta semana de Derecho Laboral. Estamos en este proceso electoral 2015 y bueno, chamba que va a acabar en el Tribunal Electoral, ya la vi, pero ese no es el tema el día de hoy. Platícanos de esta semana de Derecho Electoral. Bienvenida, Yoli. Muchas gracias, muy buenos días, Ileana, buenos días, Gabriel. Primero, buenos días. Buenos días, agradecerles de verdad este espacio que como siempre tienen la apertura para instituciones como lo es el Tribunal Electoral de Tabasco. Y efectivamente quiero invitarles de manera personal a ustedes, a su equipo de trabajo, gracias, pero por supuesto a todos los medios de comunicación del Estado de Tabasco, prensa escrita, radio, televisión, para que nos acompañen a la cuarta semana de Derecho Electoral, denominada Los medios de comunicación en el proceso electoral. Tendrá verificativo los días jueves 23 y 24 de abril próximo, en el lugar sede que son los salones Tabasco 1 y 2 del Hotel Calinda Viva de Villahermosa. Es un lugar ampliamente conocido en la ciudad. El evento iniciará el día 23 a las 9:30 de la mañana. Tendremos la visita y la inauguración por parte del señor gobernador del estado de Tabasco, el licenciado Arturo Núñez Jiménez. Posteriormente tendremos una conferencia denominada Libertad de Expresión en Materia Electoral, impartida por la doctora María del Carmen Alanís Figueroa, que es magistrada del Tribunal Electoral de la Federación. Posteriormente, la conferencia Análisis de las reformas electorales en relación a los medios de comunicación, impartida por el doctor Miguel Carbonell Sánchez, investigador, académico de la UNAM. Maestro, ¿no? Así es, ampliamente conocido, sí, en nuestro país, en nuestro estado. Y por último, concluiremos ese día con una mesa de diálogo que se abordarán dos temas importantes. El primero, la causal de nulidad de compra o adquisición de cobertura informativa de radio y televisión. Esta va a ser impartida por el magistrado Adín Antonio de León Gálvez. Él es presidente de la Sala Regional de Jalapa, Veracruz. Y también tenemos la participación del licenciado Ricardo Barraza Gómez, que es coordinador de comunicación social del Tribunal Electoral de la Federación. Él nos va a hablar de cómo deben de interpretarse las sentencias para la emisión de un boletín de prensa o de una nota periodística. Sabemos que muchas veces las sentencias pues son muy complejas, muy voluminosas, y la verdad que para el periodista, para el medio de comunicación, pues es muy complicado poder sacar un extracto de la esencia y de los efectos de un fallo de esta naturaleza. Por lo tanto, y aparte peligroso. Así es, porque así es, y cambiar totalmente el contexto, sí, del sentido del fallo. Y ahí van a explicar entonces cómo interpretarlo. Así es, dotar de mayores herramientas al periodista para que de una manera más rápida, más ágil, pueda poder conocer cuál es la estructura de una sentencia, porque hay partes de una sentencia que no son tan relevantes, que se tratan de los antecedentes, de un análisis previo que se hace. Sino de un fallo. Así es, entonces hay una parte considerativa que es donde ya los tribunales damos los argumentos jurídicos en los que se basa, y en la parte resolutiva donde ya emitimos nuestra determinación. A ver, dentro de los múltiples cursos, talleres y demás que estuvimos tomando con relación a este proceso electoral, porque qué bárbaro cómo cambió la ley electoral con relación sobre todo a radio y televisión. Totalmente. Hubo algo que a mí me dio entre dolor de panza, inquietud, porque no está como muy definida precisamente esto de la interpretación. O sea, nosotros se puede dar alguna información en algún noticiero, pero si alguien se inconforma e interpreta, o sea, la ley no está tan clara entre una cosa y otra, pero si algún partido, candidato, lo interpreta de tal o cual manera, el medio de comunicación es el afectado, ¿no? Es esta parte precisamente de la interpretación. ¿Puedes andar un poquito más en esto? Sí, claro.
como comentas, esta reforma electoral de 2014, si bien trajo muchos avances en la materia, también dejó muchas complejidades que genera que los tribunales debamos de acudir a la interpretación de la ley, de la norma. Desde luego, maximizando los derechos, también se privilegia lo que es la libertad de expresión, pero ¿qué pasa cuando esa libertad de expresión se contrapone a otros principios como pueden ser la dignidad humana o principios relativos a procesos como es la equidad, la igualdad en las contiendas? Entonces hay una serie de factores que cuando se presenta un caso particular amerita un estudio de fondo para determinar si la nota periodística, la entrevista realizada a alguna persona resulta violatoria de algún derecho de los que he mencionado. O despierta sospechas. Que básicamente son esas, político, ¿no? El cuidar la dignidad humana, la equidad, sí, la igualdad. Y la igualdad. Así es. Eso es lo básico. Muchos de los factores que precisamente garantiza esta reforma es precisamente que haya esta equidad y esta igualdad en el trato en cuanto a la apertura de los medios de comunicación a la participación de los candidatos. De hecho, quiero comentarles que una de las nuevas causales de nulidad de una elección puede ser la cobertura de radio y televisión. La compra de la compra o adquisición, ¿no? Así es. ¿Y cómo interpretan ahí, porque es mera interpretación o suposición? Sí. Eso lo compraron. Ahí pagaron para que tuvieran una cobertura, por decir, de la campaña de un actor político. Claro. ¿Cómo será este proceso? Sí, mire, es un tema, créeme, muy complejo. ¿Por qué? Porque anteriormente nada más se preveía la compra. Entonces, ¿qué se decía? Bueno, cuando me lo donan, cuando es una regalía, pues no estoy comprando, no estoy incurriendo en ninguna infracción a la ley. Por lo tanto, porque para la compra implicaba un contrato, una celebración de un contrato bilateral. Entonces, se decía, conforme los debates que dieron motivo a esta reforma, y se determinó que no nada más se utilizara el término compra, sino adquisición. Entonces, este término va a generar, sin duda alguna, en este proceso electoral, causas para la interpretación de los alcances del término adquisición, que lo que se trata es precisamente que entre todo aquello que no necesariamente deviene de una compra. Y no tendría que ser una interpretación per se, tendría que interponer una queja a algún ciudadano o algún actor político que se sienta ofendido o que haya detectado que hay una adquisición de estos tiempos. Sí, desde luego. No es por oficio, como se dice en el argot legal. Vamos, las autoridades electorales, en este caso, tienen ciertas facultades para efectos de vigilar que se cumplan las normas. Cuando se detecte alguna irregularidad también lo pueden hacer, pero evidentemente la mayor de las veces es a través de una denuncia de una persona que se considera agraviada con eso. Y tan sensibles que son nuestros políticos que se sienten tan aludidos de repente. Pero van a tocar otros temas muy importantes que también son inherentes a la radio y la televisión y las coberturas en las campañas, maestra Yolanda Bey. Así es, Gabriel. En efecto, el viernes iniciamos con una conferencia con el maestro Mario Alberto Campos Cortés, politólogo, ampliamente conocido, así es, especialista. Conocido como Mario Campos. Así es, más conocido en redes sociales como Mario Campos, y él nos dará la conferencia Cómo comunicar en procesos electorales. La gran pregunta. Y él lo hace muy bien. Así es. La gran pregunta creo que es cómo debo de comunicar en procesos electorales. Entonces, con la amplia experiencia que tiene él precisamente en la materia, creo que va a aportar mucho conocimiento al respecto. Seguidamente tendremos la conferencia Lineamientos para la contratación de tiempos de radio y televisión en procesos electorales. Va a ser impartido por la licenciada Alejandra Pamela Saymartín Ríos, que es consejera presidenta de la Comisión de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral. Esta conferencia considero que va a ser muy importante porque nos podrá explicar efectivamente cuáles son estos lineamientos que derivaron en el reglamento precisamente de radio y televisión, y podremos desde luego todos aquellos que acudamos a esta conferencia hacer las preguntas pertinentes que tengamos respecto a toda esta temática que envuelve a radio y televisión. A la cobertura de radio y televisión, porque la cobertura en prensa escrita
Se cumplen los principios de equidad, es un poco más abierta, incluso hasta la parte de los columnistas, de los articulistas, quienes editorializan, son más fuertes los análisis, y esta parte pues no se ha criticado, pero si en radio y en televisión te atreves a decir una sola palabra altisonante, en todo lo que digas durante una hora, ya con eso tienes para que te impugne. Por supuesto, le digo, realmente con las nuevas reformas que hubieron, pues hay la mayor apertura para las denuncias que puedan derivarse de expresiones que puedan considerarse como una afectación. Sí, si le dices una mala palabra a un candidato, con una que le digas, o que presumas que es medio. A ver, por ejemplo, en este tema de, al final del camino, el medio de comunicación es un intermediario entre los candidatos y la ciudadanía. Te lo platiqué fuera del aire como medio. Nosotros decidimos no meternos en entrevistas y temas específicos de candidatos precisamente por cuidar estas formas. Porque ¿qué pasa? De repente hay candidatos que no generan información, que no están, la comunicación no es tan fácil. Entonces, bajo este principio de equidad, si se inconforma a alguien y demás. Pero a mí hay algo que me preocupa porque al final del camino los partidos políticos tienen sus mañas y encontrarán las formas de... Pero estos candidatos independientes, esta nueva forma de democracia que vamos a jugar en este proceso electoral, ¿cómo los va a conocer la gente con todas estas limitaciones que hay en los medios de comunicación? ¿Cómo lo ves esto? Sí, mira, efectivamente lo que comentas es como un efecto desafortunado de la reforma que se ha considerado así, pero vamos, precisamente lo que queremos como tribunal es que se conozca realmente cuál es el alcance de la reforma. En la medida que los medios de comunicación, nosotros evidentemente también como autoridades, conozcamos cuáles son realmente estos alcances, en esa medida vamos a poder determinar hasta dónde podemos hacerlo. Es decir, no cerrarnos del todo a la participación, porque como comentaba Gileana, y con mucha razón, ustedes son un factor importantísimo en nuestra sociedad. Es la manera como podemos llegar a miles de ciudadanos, en el caso de nuestro estado, tabasqueños, para comunicar precisamente desde las instituciones, como también desde luego los partidos políticos, los candidatos. Es muy importante que en el fortalecimiento de la democracia pues conozcan cuáles son las propuestas, quiénes son las personas que están aspirando a cargos de diputaciones locales, de presidentes municipales, para regidores. Por eso es nuestra preocupación como tribunal que dotar a los medios de comunicación de todas estas herramientas y que conozcan realmente cuál fue la esencia de esta reforma y puedan cuestionar todas estas interrogantes, válgase la redundancia, puedan expresarlas para todas estas personas que nos van a acompañar. Por ejemplo, va a estar la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, una mujer con una trayectoria impresionante y conocedora de temas, y pues ella, por ejemplo, podrá abordar el tema que es la libertad de expresión en materia electoral. Entonces, ella conoce el tema, conoce los antecedentes, los precedentes que han habido por parte de la Sala Superior. ¿Cuántos fallos ha tenido que emitir? Así es. Entonces, esto materia, ¿no? Va a ser importante. Y la consejera Alejandra Pamela, pues hablándonos de estos lineamientos, creo que en la medida que se conozcan, que se sepan, en esa medida va a haber mayor seguridad y confianza de los medios de comunicación para poder también aperturar los micrófonos para la ciudadanía, porque aquí el mayor beneficiado o el mayor afectado de todo esto pueda ser la ciudadanía. Va a haber un panel, ¿no?, de participación de medios de comunicación. Así es, cerramos el proceso electoral. Así es, Gabriel, cerramos el 24 con un panel dirigido a medios de comunicación local y tendremos a la participación del licenciado Víctor Manuel Sámano Labastida. Tendremos, me suena, es, muy conocido, ¿no? Analista político. Analista político, así es, con también una amplia trayectoria en nuestro estado. Tendremos al licenciado Alejandro Pasos Fernández, él en su calidad de presidente de la Cámara de Radio y Televisión en el estado. Queremos conocer cuál es la óptica, la perspectiva desde un empresario y cómo ha afectado o beneficiado esta reforma electoral en la materia, ¿no? Nos ha obligado a evolucionar. Beneficiado, quién sabe qué tanto,
Y también tendremos la participación de la licenciada Gloria Karina López de Dios, ella es presidenta de la Asociación de Periodistas en el Estado, y por último al maestro Luis García de la Cruz, él en su calidad de director del Centro de Comunicación de la UJAT. Nos tenemos que escribir o qué tenemos que hacer para participar claro en esta que sí. Semana de Derecho Electoral, maestra Yolida Bey. Sí, se debe de hacer una inscripción para poder asegurar su lugar, su espacio en el evento. Y la inscripción es a los teléfonos 314-4798 o directamente en las oficinas de la Coordinación de Capacitación del Tribunal Electoral. Estamos ubicados en la calle Narciso Rovirosa, en la Colonia Centro, arriba del Registro Civil, ahí está, compartimos el edificio. ¿no? ¿Hay un correo? Sí, tenemos un correo electrónico, patricia-osorio@ted.gov.mx. También considerar los horarios. El primer día iniciamos a las 9:30, concluimos a las 2 de la tarde. El segundo día iniciamos a las 10 y concluimos a las 2 de la tarde. Pues por ahí le vamos a acompañar entonces en esta cuarta Muchísimas semana electoral, gracias. Liliana, jueves 23, viernes 24. Muchachos, lleguen temprano a los compañeros comunicadores, es a las 9 de la mañana, no a las 10. Se necesita a las 9 para empezar a las 9. 9:30. ¿No? Se necesita a las 9, entonces por favor lleguen a las 8:30 para que podamos arrancar. Sí, nos dará mucho gusto. Vamos a estar con muchísimo gusto, maestra Yolida Bey. Y pues ahí vamos a estar muy atentos en torno al trabajo que haga el Tribunal Electoral de Tabasco. Como bien decía Ileana al principio, y es lo que yo creo que percibimos todos, es que, y lo han dicho especialistas, esta elección va hacia la judicialización, no tanto por las inconformidades, sino más bien por las dudas y la forma en que se va a operar todo el proceso electoral. Es innovador, nos ha obligado a evolucionar a todos. Por supuesto, se pone a prueba. Y hay que recordar, porque aquí estuvimos un poquito quejosos, o la verdad como nos ha afectado, pero hay un origen y es empezar a poner orden en este descontrol que había en nuestro país, en donde todas las partes tenemos que empezar a ceder para regresar a la legalidad. Porque sí fue un relajo en el tema electoral, la relación medios de comunicación con candidatos. Entonces, bueno, en estos ejercicios que se están haciendo, se están dando los pasos, esperemos, hacia un proceso más legal. Así es. Y eso tiene que impactar en nuestra democracia. Así es, lo has dicho perfectamente, ¿no? Ileana, creo que ese es el sentir de todos, tanto de autoridades como de ustedes como medios de comunicación. Creo que todos debemos orientarnos a garantizar la legalidad. Maestra Yolida Bey, qué gusto saludarle. Muchas igualmente, gracias y buen día. Igualmente, el gusto es para mí, de verdad que es un placer siempre compartir con ustedes una amena charla y sobre todo de verdad quedan cordialmente invitados. Esperemos que ustedes y su equipo de trabajo puedan acompañarnos.